Estimadas y estimados estudiantes, les doy la bienvenida a la unidad 4, Economía Abierta y Política Cambiaria. En esta oportunidad veremos el tema 1 correspondiente a balanza de pagos. El objetivo de la sesión es poder identificar la importancia de la balanza de pagos. Para esto hemos dividido este tema, balanza de pagos, en conceptos, cuenta corriente, cuenta de capital y saldo de balanza de pagos. Tema 1, balanza de pagos. 1.1, concepto. Bueno, la balanza de pago refleja la relación entre la cantidad de dinero que un país gasta en el extranjero o con el resto del mundo y la cantidad que ingresa de otras naciones, es decir, del resto del mundo. En el fondo son las transacciones comerciales que realizamos con el resto del mundo. El concepto de balanza de pagos no solo incluye el comercio de bienes y servicios, sino también el movimiento de otros capitales, como la ayuda al desarrollo, las inversiones extranjeras, los gastos militares, la amortización de la deuda pública. Es decir, hay una serie de transacciones que nosotros vamos a registrar en la balanza de pagos, que en el fondo son los términos de intercambio que manejamos con el resto del mundo en términos económicos. Básicamente la economía permite, o la economía globalizada y una economía abierta permite el interactuar de las naciones o de los países en función de lograr mejores acuerdos comerciales para que cada uno de ellos o de estos países se especialice en lo que mejor saben hacer. Como nosotros, que nos hemos especializado en la explotación, por lo menos en la zona norte, de los minerales, especialmente el cobre, y en la zona sur de la agroindustria. Bueno, el término balanza de pagos puede también aludir al registro contable de todas las transacciones económicas internacionales realizadas por un país en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Ahora, si bien es cierto, las transacciones de la balanza de pagos se registran en periodos anuales, comenzando en enero y terminando en diciembre, también existen informes de carácter trimestral. Bueno, como nos muestra la figura, una balanza de pago está compuesta por distintos ítems que permiten establecer un equilibrio entre lo que ingresa y lo que sale del país. Es decir, la balanza de pago, igual que un registro contable, siempre va a estar equilibrada, podríamos decir, haciendo un símil con la contabilidad entre sus pasivos activos o sus egresos e ingresos. Ahora, el reporte de la balanza de pago está dividido en varios componentes. Los principales son la cuenta corriente o balanza comercial, donde se registran principalmente las exportaciones y las importaciones. La cuenta de capital, que inicialmente es la que registra y se presenta en esta unidad, pero que en la actualidad se encuentra dividida en dos: la cuenta de capital como tal y la cuenta financiera. De ahí vamos a ver el detalle de lo que se trata. Finalmente tenemos una cuenta que se llama errores y omisiones, que básicamente corresponde al registro de aquellas transacciones que no son formales, o más bien podríamos decir que son de carácter informal. Por ejemplo, lo que ocurre mucho hoy día, donde tenemos una masa de trabajadores que se desempeñan en diversas actividades de menor rango, pero que en la sumatoria representan una gran cantidad de dólares saliendo de la economía, precisamente para traspasar sus ingresos hacia el extranjero. Como por ejemplo lo que sucede hoy día con las migraciones de trabajadores peruanos y colombianos principalmente. Entonces, como ellos sacan las divisas del país y se las mandan al extranjero a su familia, eso no queda registrado formalmente en ninguna parte. Entonces se produce un desbalance y existe una cuenta, por decirlo así, o haciendo el símil con la contabilidad, existe una cuenta de ajuste, y esta cuenta de ajuste en la balanza de pagos se llama errores y omisiones.
Bueno, como pueden apreciar acá, este es el cuadro 4.1, balanza de pagos del informe del Banco Central de Chile. Este corresponde al primer informe que se emitió en el año, en el mes de marzo. Este informe se llama Nippon, Informe de Política Monetaria, y nos muestra cómo se ha ido desarrollando la balanza de pago en sus principales componentes. Como habíamos dicho, tenemos la cuenta corriente, que es donde básicamente vamos a registrar las exportaciones, ya sean de bienes y servicios. Ahora, estos son saldos, no es lo que se ha exportado totalmente, pero esto nos da una idea más o menos de lo que sucede en nuestra economía, y como podemos apreciar, somos preferentemente exportadores de bienes versus importadores de servicios, que es lo que podemos apreciar en estos saldos que está acá. Ahora, lo ideal es que estos tiendan a igualarse en el tiempo, es decir, llegar a un saldo que sea cero, no necesariamente positivo o negativo, va a indicar que sea bueno o malo, va a depender del contexto de lo que está sucediendo, ya que si nosotros exportamos demasiado e importamos poco, va a significar que el tipo de cambio, dado que hay una abundancia de dólares en la economía, tiende a ir a la baja, lo cual a la larga perjudica a los exportadores. Bueno, aquí tenemos la segunda cuenta que, dada la temática que se presentó, se llama la cuenta de capital, que en el fondo antiguamente incluía también esta cuenta de carácter financiera, que es la que tenemos acá y que hoy día se ha separado junto con la de errores y omisiones, que es la que tenemos finalmente en la última columna. Ahora la cuenta de capital en la actualidad solamente está registrando lo que corresponde a los derechos de marca, por ejemplo, derechos de título, derechos de autor, patentes, lo que básicamente corresponde al pago de patentes. Como pueden ver, tenemos un saldo relativamente positivo con lo que sucede en el exterior. Ahora, no es relevante porque son 2 millones de dólares aproximadamente lo que se reciben en pagos por derechos, como saldo positivo. Ahora, claro, ustedes preguntarán por qué en el año 2010 tenemos esta relación. Bueno, básicamente, por ejemplo, esto está dado por los caracteres de royalty minero que se dieron principalmente en ese periodo, con el ajuste de los cambios que hubo en la ley con respecto a los derechos que se pagaban sobre las explotaciones mineras. Adicionalmente, lo que podemos ver también es que esto está representando la cuenta financiera, que representa los movimientos que obviamente ocurren dentro del ámbito financiero, es decir, el pago por los intereses de capital, ya sean del resto del mundo hacia nosotros o de nosotros hacia el resto del mundo, las inversiones, los pagos de dividendos, por supuesto, en el mismo sentido, también las inversiones de cartera, inversiones de derivados y otros tipos de inversiones que están relacionadas y que se van registrando en el ámbito financiero. Eso es básicamente de lo que se encuentra compuesta la balanza de pagos. Ahora es importante lo que podemos observar, el equilibrio, como habíamos dicho, entre los dos lados de esta balanza, donde por un lado tenemos la cuenta corriente con respecto al equilibrio que tiene que existir con respecto a este otro componente principal que tenemos acá, que corresponde básicamente a la cuenta financiera y tiene que darse, como habíamos visto, un equilibrio entre ambos. Obviamente con una cuenta de ajuste que hemos denominado errores y omisiones, que es la que tenemos en la última columna. Ahora, lo que podemos apreciar en términos generales es que lo que se percibe en un lado se tiene que pagar en el otro para lograr un equilibrio importante, y que es lo que ha hecho el gobierno. Hay una cuenta importante que también es conveniente analizar, el ingreso por transferencia, que es lo que está reflejando esta columna que viene a continuación de los ingresos primarios o las rentas, básicamente, que son los pagos a los factores productivos, es decir, la mano de obra y ese tipo, el capital y ese tipo de cosas,
que permanecen en el extranjero o que son parte de los extranjeros o inversiones en el extranjero. Esta columna que está acá en el fondo refleja las transferencias que recibimos de parte del extranjero sin esperar nada a cambio y que nosotros también por supuesto mandamos hacia el extranjero. Como podemos ver, el año 2010, que coincide con el terremoto, hay un aumento importante de este monto que ¿cómo se llama? Que manifiesta lo que está sucediendo en nuestra realidad y refleja los aportes que se recibieron en ese periodo para lograr aumentar la economía. Básicamente es eso. Ahora, durante el periodo siguiente se muestra que seguimos recibiendo aportes en torno a los 2.400 millones de dólares anuales o más o menos cada trimestre unos 600 millones de dólares, que es lo que reflejamos en los periodos posteriores, ¿ya? Ahora, esto, lejos de ser positivo dentro del ámbito económico y de nuestro contexto, no es lo adecuado para una economía que se proyecta como un país desarrollado, porque la dependencia de los flujos de fondos que vienen del resto del mundo para las inversiones de carácter social o para las transferencias, por ejemplo, como becas, proyectos de estudio, proyectos de investigación, es propia de países que están en vías de desarrollo y no que están alcanzando un alto grado de desarrollo. Ahora, es cierto que esto no es comparable a la cantidad de dinero que reciben economías que están muy por debajo nuestro, como el caso de Bolivia o Ecuador, que reciben 4 o 5 veces más que lo que recibe nuestra economía. Ahora, la cuenta corriente básicamente está compuesta por el pago de mercadería y servicios, que corresponde a la balanza comercial, diferencia entre las exportaciones e importaciones. Además, va a incluir el pago de factor de ingreso primario, pago de transferencia, que es lo que estábamos conversando recién, que se denomina ingreso secundario, que es los aportes que recibimos del resto del mundo sin esperar nada a cambio, o los aportes que hacemos al resto del mundo sin esperar nada a cambio. Y finalmente tenemos el saldo real de la cuenta corriente. Bueno, aquí tenemos una abertura más detallada de lo que es la cuenta corriente, que corresponde al informe 4.2, del cuadro 4.2 del IPONCA, que es el que viene a continuación de lo que estábamos mostrando anteriormente. Bueno, aquí está abierto y están mostrándose las cifras de nuestras exportaciones físicas y de nuestras importaciones, de los servicios. Es decir, aquí tenemos un detalle más amplio de lo que también incluyen los ingresos primarios, los ingresos y los egresos, que como les digo corresponden a los pagos de los factores productivos, que en los últimos periodos muestra cómo tienden a equilibrarse, pero obviamente los egresos son superiores a los ingresos todavía porque es mayor la cantidad de dinero que recibe el país como inversión extranjera directa que lo que invertimos los chilenos en el extranjero, pero como podemos apreciar es una cifra que tiende a equilibrarse en los últimos años. Ya no vemos esa diferencia abismante de lo que podríamos observar el 2010 o el 2011, donde había una alta inversión extranjera directa, especialmente motivada por los proyectos de carácter minero que se estaban terminando de concretar en la zona norte. También vemos los ingresos de carácter de las transferencias que hacemos y de las que recibimos. Aquí podemos apreciar que, si bien es cierto, nosotros recibimos una mayor cantidad de lo que enviamos al extranjero, no deja de ser relevante nuestro aporte hacia el extranjero, la diferencia que vemos entre una y otra, ya que llegan a alcanzar casi los 400 millones en forma trimestral y mientras nosotros en promedio estamos recibiendo alrededor de los 1.000 millones de dólares. Y finalmente tenemos el saldo de la cuenta, que es lo relevante, ya. Y aquí tenemos el pago de los royalties principalmente de las empresas que están operando en el extranjero, los derechos, los pagos por las patentes, pero principalmente está referido a todo lo que son ingresos que recibimos por conceptos de lo que son los royalties, patentes, ese tipo de transacciones son las que se registran acá.
Como podrán apreciar, nosotros pagamos bastante poco hacia el extranjero. Cuenta de capital y financiera. Básicamente, si he mantenido el título que aparece en el documento para no provocar mucha distancia, pero básicamente la cuenta de capital es lo que mostraba recién y que hoy día se ha limitado simplemente a registrar las transferencias por pagos de derechos y patentes, dejando operativa solamente la cuenta financiera. Ese es el cambio que existía en la balanza de pago y donde se registra la inversión extranjera directa, donde se registra la inversión de portafolio, es decir, acciones o títulos de renta fija y renta variable, otras inversiones de capital y los errores y omisiones. ¿Ya? Esa es básicamente la última cuenta, haciendo la aclaración con respecto a lo que aparece en el documento. No es que exista una gran diferencia, simplemente se separó la cuenta de capital y financiera en dos, que correspondería a la cuenta de capital y financiera, donde en la financiera está registrado todo el movimiento financiero y en la de capital se han registrado todos los pagos de derechos por la propiedad del capital. ¿Ya? Los componentes clave de la cuenta financiera quedaron compuestos por los pagos de la inversión extranjera directa, que es lo que estábamos conversando recién, la inversión de portafolio o cartera y otras inversiones de capital. Es decir, en eso quedó la cuenta de financiera. Ahora, la balanza, en consecuencia, el saldo de la balanza de capital va a ser igual, como podemos apreciar acá, al saldo de la cuenta corriente, saldo de la cuenta capital, y hoy día, haciendo la observación, le agregamos el saldo de la cuenta financiera, que lo voy a simplificar con FS, ¿ya? Para no molestar mucho con el dibujo, que no me sale muy perfecto, pero se entiende lo que queremos decir, más finalmente la cuenta que hemos denominado una cuenta de ajuste, que se llama errores y omisiones, ¿ya? Para reflejar todo aquello, registro o salidas o ingresos también pueden ser de dinero que precisamente no pasa por manos del mercado formal, ¿ya? Eso es lo que tenemos nosotros. Bueno, finalmente la balanza de pagos y los flujos de capital. Vamos a analizar cómo ocurren los flujos de capital. Introduciendo el papel desempeñado por los flujos de capital en un contexto en que suponemos que nuestro país se enfrenta a unos precios establecidos de las importaciones y a una demanda de las exportaciones. Es decir, estamos estableciendo las bases sobre las cuales vamos a analizar los contextos de los flujos, ¿ya? También vamos a suponer que el tipo de interés mundial está dado y que entra capital en el país a una tasa que es mayor cuando mayor es el tipo de interés interior. Es decir, lo que también vamos a suponer es que si nosotros elevamos la tasa de interés real por sobre la tasa de interés real de la que existe en promedio en el mundo, obviamente vamos a recibir un flujo de capital que va a estar dispuesto a depositar en nuestros bancos. Eso es lo que quiere decir esta segunda supuesto, ¿ya? Ahora, los inversores extranjeros compran una cantidad de nuestros activos que será mayor cuanto más elevado sea el tipo de interés que nuestros activos pagan en relación con el tipo de interés mundial. Es lo que acabamos de señalar en la diapositiva anterior. Explicación de las diferencias de tasa de interés. Bueno, vamos a ocupar la pizarrita para explicar un poquito cuál es la diferencia entre las tasas de interés. Entonces, supongamos primero que nada que tenemos una tasa de interés, vamos a llamar tasa de interés chilena, de carácter real, ¿ya? Es decir, que es la que está por encima de la inflación, que es mayor de la tasa de interés promedio pagada en el mundo, ¿ya? Entonces le vamos a poner una tasa PM, tasa mundial, promedio, ¿ya? Que para nuestro efecto da lo mismo si podríamos decir que es una tasa que es la que se paga en Europa o en Estados Unidos, pero vamos a suponer que es una tasa de interés promedio mundial y nosotros pagamos más de lo que está pagando en el extranjero por la tasa de interés real.
En consecuencia, como cualquier inversionista inteligente, si nuestros activos rinden más, obviamente que lo que va a existir es un flujo de dinero hacia nuestro país, es decir, van a llegar flujos de capital del resto del mundo hacia nuestra economía para que sean depositados porque los intereses en Chile son más altos. Eso es básicamente lo que va a ocurrir, esa es la explicación de lo que nosotros vamos a recibir, porque en Chile, como estamos pagando una tasa de interés más alta, vamos a recibir un flujo de dinero. Pero ese dinero no es cualquier dinero, es lo que nosotros vamos a llamar divisas, ¿ya? Esas son divisas que vienen para ser depositadas en el mercado financiero chileno, ya sea comprando acciones, comprando bonos, comprando letras, o simplemente depositando a los bancos porque la tasa de interés que se paga en Chile es más alto. Pero a cambio de eso nosotros recibimos divisas cuando se hace el ingreso y esas divisas se transforman a pesos y esos pesos son los que se depositan en el banco. No se llegan ni depositan divisas en el banco, se hace una transformación de esta manera al tipo de cambio que esté vigente a la fecha que esa divisa ingrese. Es decir, hay una tasa o un tipo de cambio que convierte esas monedas a pesos chilenos. Y eso es parte de lo que vamos a ir analizando en esta unidad, que es lo que ocurre. ¿Sí? Entonces, adicionalmente nosotros podemos considerar un incremento de la renta, empeora la balanza comercial, un incremento del tipo de interés, aumenta las entradas de capital y mejora de esta forma la cuenta de capital. Bueno, acabamos de ver que un incremento en el tipo de interés significa que necesariamente ingresa más capital a la economía, es decir, entra una mayor cantidad de dólares. Pero vamos a entender o vamos a tratar de explicar ahora por qué un incremento de la renta empeora la balanza comercial. Bueno, explicación de las diferencias en la renta. Bueno, vamos a partir, igual que recién, vamos a suponer que tenemos un caso inicial, que tenemos la renta de los chilenos, que la vamos a señalar con la I mayúscula, Y o la Y, de los chilenos, y vamos a suponer que esta aumenta más que proporcionalmente con respecto a la renta que pagan en el mundo, ¿ya? Le vamos a poner RM en esta oportunidad, resto del mundo, ¿ya? Aumenta más que proporcionalmente, eso es simplemente. ¿Qué significa un aumento más que proporcional? Es decir, que si nosotros crecimos en un 5%, el resto del mundo lo hizo en un 2%, por dar un ejemplo, ¿ya? Entonces tenemos un aumento más que proporcional en nuestro ingreso. Entonces, en función de lo que está sucediendo, nuestro poder adquisitivo, nuestra capacidad de comprar, empieza a subir con respecto a lo que está ocurriendo en el resto del mundo, lo que nos permite acceder a nuevos tipos de bienes. Por ejemplo, pueden ser televisores, un televisor, pueden ser obviamente también autos o vehículos, ¿ya? Bueno, auto es más fácil de escribir que vehículos, y que voy a escribir auto, ¿ya? Que mirado en el contexto de lo que ha sucedido en los últimos años en Chile, nosotros podemos apreciar cómo la cantidad de vehículos que se vende año a año aumenta, la cantidad de televisores también, incluyendo los cambios tecnológicos, los celulares, es decir, hay distintos tipos de bienes que nuestra economía no produce, pero que podemos apreciar que están aumentando constantemente. Entonces, lo que implica todo esto, esta cantidad de bienes, es que necesariamente lo que está ocurriendo es que nosotros estamos importando una mayor cantidad de bienes debido al aumento de nuestros ingresos. ¿Por qué ocurre esto? Básicamente porque cuando no debemos olvidar que nuestro ingreso nosotros lo dividimos en dos componentes. Por una parte, el consumo, ya sea de bienes perecederos o de bienes duraderos, y por otra parte lo dividimos en el ahorro. En consecuencia, si nuestro ingreso aumenta,
también lo hace nuestro consumo y nuestro ahorro. ¿Ya? ¿En qué proporción? Bueno, eso depende de cada persona en particular, pero en promedio nosotros diríamos que hay una tendencia a aumentar simplemente. Tanto el consumo como el ahorro cuando aumenta el ingreso. Entonces, si nosotros vamos a aumentar el consumo, también lo vamos a hacer con respecto al consumo de bienes importados. Esa es la explicación de por qué se deteriora la balanza comercial, porque estamos necesariamente aumentando la importación de bienes por encima de la importación. Ahora, todo este análisis obviamente es suponiendo que permanece constante la exportación.